Hola jóvenes, acá reanudamos la clase del miércoles 08 de enero. Estamos estudiando aquí algunas propiedades o algunas características de la función lineal. Una característica muy importante es la razón de cambio promedio. Voy a recordar, porque eso hace tiempillo no lo estudiamos, pero básicamente consiste en lo siguiente. Veamos la gráfica de una vez. Cuando yo tengo cualquier gráfica, no importa qué tipo de función sea, yo puedo identificar un punto acá. Este punto acá es de la forma A, f de A. Puedo tomar otro punto acá que es de la forma B, f de B. Y entonces a uno le dicen que el RCP que pasa por dos puntos es la resta de las imágenes. Restamos una imagen con otra imagen dividido entre las restas de las preimágenes en ese orden. Eso es lo que se llama el RCP. Lo que está arriba, cuando uno resta imágenes, se le llama delta Y. La delta Y se le llama cambio en Y. ¿Qué significa delta Y? Que estamos restando las imágenes. Sobre delta X. ¿Qué significa delta X? Significa cambio en X. ¿Qué significa cambio en X? Estamos restando las preimágenes. Entonces, a uno le dicen, mira, esta es la fórmula matemática para calcular el RCP. La razón de cambio promedio se calcula como la f de B menos f de A, B menos A. Sin embargo, en realidad uno no usa esta notación. Uno en realidad usa esta notación. Le voy a decir cuál es la que usamos en el curso. Bueno, la que yo le expliqué en una clase. Entonces, aquí abajo, lo que simplemente es, le explico la notación delta Y, que significa cambio en Y. Esto significa esta notación. Y la otra notación, que es delta X, significa cambio en X. Sin embargo, uno en realidad hace lo siguiente. Al punto A, F de A, le llama X1, Y1. De hecho, se lo explican en colegio. En colegio lo explican con X1, Y1. Y a este punto le llaman X2, Y2. Entonces, uno termina aprendiéndose esta fórmula. Vea la fórmula que uno termina aprendiéndose. El RCP, que es lo mismo que decir delta Y entre delta X. En realidad, la fórmula que uno aprende es esto. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Estoy casi seguro que esa es la fórmula que ustedes más fácil se aprenden. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Entonces, voy a calcular el RCP a una función lineal, a ver qué pasa. Entonces, aquí tengo un ejercicio donde yo quiero calcular el RCP a dos situaciones distintas. Bueno, yo tengo aquí una función lineal que va en R. Este es el criterio. De hecho, aquí yo puedo decir que la pendiente vale 9 y que el intercepto vale -6. Eso es importante que lo sepan de antemano. A veces es bueno saberlo, a veces no, pero no perdemos nada con identificarlo. Pregunta A. Quiero que me calculen la razón de cambio promedio para este valor desde -2 a 0 y un segundo ejemplo de 5 a 9. Vamos a ver qué pasa aquí. Solución. Para la parte A, voy a calcular el RCP de x menos 2 hasta x igual 0. Entonces, uno lo que hace es lo siguiente. Va a llamarle x1 a -2. Va a llamarle x2 al otro valor 0 y vamos a calcular su imagen, la imagen y1 y la imagen y2. ¿Y cómo se calcula la imagen y1, y2? Usando el criterio. El criterio es 9x menos 6.
Entonces, cambiemos menos 2 en el criterio, 0 en el criterio. Si hacemos eso nos daría 9 por menos 2 le quito 6. 9 por 0 le quito 6. Aquí me da menos 6. Acá en este caso me daría, vamos a ver, me daría 9 por 2 menos 18. Y le quito 6, me da menos 24. Entonces ya tendría el X1, el Y1, el X2 y el Y2. Entonces, vamos a calcular aquí respuesta final. La respuesta a la primera parte es el RCP1, llamémosle 1, el RCP1. El RCP1 sería Y2 menos Y1, X2 menos X1. Vamos a ver. Y2 me dio menos 6. Menos de fórmula. Y1 me dio menos 24. Sobre 0 menos menos 2. Si uno hace este cálculo, ¿cuánto nos da? Menos 6. Vamos a ver, menos 6 más 24 entre 2 me da 9. Ok, la razón de cambio promedio me da 9. Ok, esa es la respuesta. Hagamos lo mismo con la parte D, a ver qué sucede. Si yo calculo el RCP para el otro caso, RCP desde X igual 5 hasta 9. X igual 5 hasta 9. Bueno, es el mismo chiste. X1 en este caso sería 5. Voy a calcular la Y1. La Y1 se calcula como 9 multiplicado por 5, le resto 6. Y luego X2 sería 9. Y2 sería en este caso 9 por 9, le resto 6. Vamos a ver cuánto nos da. 9 por 5 le resto 6, 39. 9 por 9 le resto 6, me da 75. Y entonces la respuesta ante esta situación sería que el RCP2, usando la fórmula Y2 menos Y1, eh, X2 menos X1, eso quiere decir que el RCP2 sería Y2 75 menos 39. Agarro el 9 y le resto el 5. Bueno, ¿cuánto me da eso? Eso es lo que queremos ver. 9. Ok. Está pasando algo muy interesante. Yo no sé si ustedes ya lo observaron, pero lo que está pasando es que, mira, yo calculé dos RCP y me dieron iguales. Esa es la primera curiosidad. Nos dan iguales. Que por cierto, el RCP no necesariamente siempre es igual. Eso no siempre se da, pero en la función lineal sí se da. ¿Por qué en la función lineal sí se da eso? Ya le voy a explicar por qué. El RCP para cualquier punto me está dando igual. Bueno, yo probé dos, pero créanme que si usted toma más puntos, le da el mismo resultado. Y la segunda curiosidad es que me está dando exactamente igual que la pendiente. No sé si lo ven. La pendiente vale 9. Calculé un RCP y me dio 9. Calculé otro distinto y me sigue dando 9. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, y es lo que quiero resumir acá, es que resulta ser que la pendiente, la bendita pendiente, es una razón de cambio promedio. Aquí viene la parte interesante. Resulta ser que entonces la pendiente en el fondo es una razón de cambio promedio. De cambio promedio. Pero se supone que el RCP en algunas funciones varía. En la función constante es un RCP constante.
Vea la palabra clave que le estoy poniendo. Estoy agregando la palabra constante. ¿Qué significa que sea constante? Significa que no importa qué puntos usted se tome, cuando usted aplique la fórmula del RCP, siempre da el mismo resultado. Y el resultado que da es ni más ni menos que la pendiente. Entonces, en una función lineal, uno no se pone a calcular el RCP. ¿Por qué en una función lineal no se pone uno a calcular el RCP? Porque en resumen, ya la pendiente es justamente ese RCP. Por lo tanto, uno puede concluir que la pendiente se considera como una razón de cambio promedio. Y entonces, aquí viene lo interesante. Lo interesante de todo esto es que entonces ya tengo una fórmula para calcular la pendiente. Entonces, gracias. Entonces, vea qué interesante. Si estoy diciendo, si estoy diciendo acá que la pendiente es igual al RCP de una función lineal, entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que si yo tengo un punto de la forma x1, y1, y tengo otro punto de la forma x2, y2, entonces ya tendría una fórmula para calcular la pendiente. Calcular una pendiente, que es básicamente la misma fórmula del RCP. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Estoy casi seguro que esta es la fórmula que a uno le explican en el colegio. Claro, no le explican a uno que eso es una razón de cambio promedio. Entonces, ¿por qué la pendiente es igual a esto? Porque como la pendiente es igual al RCP y la fórmula del RCP es esta, entonces esto es lo mismo que esto. ¿Ok? Y entonces uno puede también usar varias cosas. Si yo digo que la pendiente es igual al RCP de una función lineal, entonces uno puede decir varias cositas. Uno puede decir, mira, si el RCP es positivo, entonces la función es creciente. Claro, ¿por qué? Porque si el RCP es positivo, la pendiente también es positiva. Si el RCP me da un número negativo, entonces la función es decreciente. Claro, lo mismo, porque la pendiente y el RCP es el mismo concepto. Y por último, si el RCP es cero, entonces la función es de tipo constante. Ok, entonces, en resumen, calcularle la razón de cambio promedio a una función lineal coincide con el valor de la pendiente. ¿Ok?